Astrólogos, de la homeopatía muchas veces, Mónica, y de otras ciencias se dice, hay homeópatas serios y homeópatas que no lo son. En astrología, ¿hay astrólogos serios o todos son unos chantas terribles y lo que hacen es, bueno, te miran la cara y tratan de detectar lo que vos decís para desde ahí hacer una predicción astrológica? Bueno, de esto vamos a hablar con uno de nuestros invitados hoy. Estamos en contacto con Jerónimo Brignoni, director de estudios de la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires. Ahora le vamos a dar la bienvenida, pero antes voy a dar las líneas telefónicas para que nuestros oyentes también nos digan si quieren preguntarle algo o opinar sobre esto que Silvia estaba planteando recién. 4-999-8704-322-0304. Buenos días, Jerónimo Brignoni, ¿cómo le va? Muy bien, buen día. Bueno, usted entiendo que es defensor absoluto de la astrología, porque si es director del Centro de Estudios de la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires. Sí, exactamente. O sea, digamos, antes que nada soy estudioso y practicante de la astrología, por ello la defiendo, digamos, no por un tema de creencias. ¿Qué es practicante de la astrología? ¿Es una religión? No, perdón, creo que no se usa esa palabra solamente para un... No, es una pregunta, no una aseveración, es una pregunta. No, digamos, hago astrología, me interesa la astrología desde hace muchísimos años, la he estudiado mucho, y cuando digo la practico me refiero a que tanto la investigo como la ejerzo en el sentido de difundirla a través de la capacitación, de conferencias, pero también en la práctica de consulta. A esto llamo practicar la astrología. ¿Y dónde se estudia astrología seriamente? Porque supongo, y este es el tema que queremos hablar con usted, que debe haber, como en todas las actividades, sobre todo en las actividades por ahí no tan reguladas, o como una cuestión como la astrología, donde se mezcla lo filosófico, lo religioso en algún aspecto, porque bueno, tienen antecedentes que tienen que ver con la religión, ¿no es cierto? Bueno, ¿hay astrólogos serios y hay astrólogos que no son serios? Bueno, hay muchas personas que se dicen astrólogas y que por supuesto no son serias, y lamentablemente esto es la mayoría de las personas que nosotros vemos en los medios masivos de comunicación haciendo astrología, o cuando se hacen las lecturas de los horóscopos y todo este tipo de... Los que escriben los horóscopos, por ejemplo. Bueno, los que escriben los horóscopos la mayoría de veces no son astrólogos, son los mismos personas del staff de tal o esto, lo sé muy de adentro, digamos, de haber estado en distintos diarios por amigos periodistas. Los periodistas escribimos horóscopos, ¿cierto? Por eso, o sea, quiero decir, hay digamos un fenómeno llamado astrología, que es el que conoce la mayoría de la gente, que tiene un aura entretenida, puede ser, pero digamos no es profundamente creíble. Puede haber gente que crea en ella, pero esa astrología no guarda relación con la astrología histórica, con la tradición astrológica o con la cosa que se llamó astrología durante cientos de años en Occidente. Tienen los mismos nombres, o sea, tienen los signos, etcétera, pero lo que se hace son cosas distintas, y lo que se hace en los horóscopos diarios podemos convenir, supongo, en que no es algo particularmente serio, es un entretenimiento nada más. Brignoni, ¿quién le da la entidad de seria a una institución astrológica? Bueno, podemos pensar en la comunidad en general, y por otro lado luego la sociedad, la comunidad astrológica en general por un lado, y luego la sociedad. En cuanto a la sociedad, la astrología tiene un lugar justamente problematizado por esta otra faceta difundida, que es la de los medios masivos de comunicación, que le decía, si bien se llama astrología, no se corresponde con la práctica esta. Así todo, hay cada vez mayor inserción en estas últimas décadas, y si vamos al caso de estos últimos años, en ámbitos académicos. No tanto todavía aquí en Argentina, pero sí, de hecho, hay una universidad en Londres, hay una universidad en Washington, con toda una currícula que cumple con todos los requisitos, porque había fuertes presiones de índole política, religiosa y científica contra la apertura de esa universidad, y justamente era tan sólido todos los elementos probatorios, hasta si se quiere, o en cuanto a lo que hacía la currícula de los profesores y demás, que hizo inevitable la apertura de esta universidad en Washington, que se llama el Kepler College. Y en Europa está habiendo cada vez más cátedras, digamos, no exactamente carrera completa de astrología, pero sí cátedras donde se hace el abordaje sobre todo de índole histórico-filosófico, pero de alguna manera se le va dando un lugar de un mayor reconocimiento que no pasa por la descalificación que habitualmente caracterizó a la comunidad científica en estas últimas décadas respecto de la astrología. Brignoni, y en la Argentina, en la práctica médica, psicoanalítica, ¿cuántos profesionales están incluyendo? ¿Cuántos? No quiero decir el número, pero quiero decir si es un fenómeno que los profesionales están incluyendo. Sí, absolutamente, ¿no? Médica poco, pero sí la homeopatía, sí, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sí la homeopatía? Digamos, la astrología moderna es básicamente, tiene un enfoque básicamente psicológico. No es el único, no es el exclusivo, pero el que más se ha
difundido en la, llamémoslo así, la astrología seria o la buena astrología moderna, es el enfoque de índole más bien psicológico, aunque no exclusivamente psicológico, y esto les ha venido de perillas, digamos, en la parte de diagnóstico, sobre todo, a muchas personas, psicólogos, digamos, de mucha trayectoria, que de pronto descubrieron una herramienta excelente para el tratamiento de sus pacientes. Usted me preguntaba dónde se puede estudiar en forma seria esto. Bueno, uno de los lugares, por supuesto, es el centro en el cual yo participo. Hace 43 años que estamos trabajando en la investigación y difusión de la astrología, el Centro Astrológico de Buenos Aires. Pero también hay otras escuelas acá en Argentina, y reitero, núcleos, lugares donde se estudia, hay diseminados por todo el mundo, y congresos, y como antes referí, inclusive espacios académicos ya un poco más importantes, me refiero a universidades hechas y derechas. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Se estudia para saber la historia, la tradición de la astrología, o se estudia para ser astrólogo y atender a una persona y poder de alguna manera pronosticarle lo que va a ocurrir? Porque, bueno, ¿Usted se refiere en su pregunta, discúlpeme, sí, a la institución de la cual yo le hablé? Exacto. ¿O en la institución de No, se estudia para ser astrólogo, sí, exactamente. Es un centro de capacitación. Que además tenemos conferencias con entrada libre. Sin ir más lejos, ayer tuvimos a un diputado dando una conferencia, diputado astrólogo, realmente un fenómeno poco conocido, y en todo caso inusual, Luis Sobrino Aranda. ¿Hay que tener, Vignone, alguna característica especial, algún tipo de sensibilidad particular para ser astrólogo, o cualquier persona puede decir, aunque no tenga una percepción, una sensibilidad respecto de predicciones, puede decir, bueno, yo voy a estudiar porque en esto me formo? Sí, yo diría, en principio, la misma capacidad que debiera tener cualquier persona para practicar cualquier actividad. Es decir, es un conocimiento del cual no se necesita un talento mágico, especial, particular, y si no, uno no puede hacer nada con ello. Pero por supuesto, la persona que esté más bien dotada, esto pasa en cualquier ámbito, en la medicina, en el arte, en la ciencia. ¿Dotada en qué? ¿Cómo? ¿Dotada en qué? Dotada en las capacidades que hacen a la práctica esta. Por supuesto hay un componente también intuitivo, pero no exclusivo, pero digamos no es prioritario, ¿sí? Pero hay un componente intuitivo. Y reitero, si quiere, llamémoslo así, de feeling con el tema, o sea, un médico, más allá de toda la capacitación... Sí, tiene que tener una intuición. No, pero volviendo a otras áreas, reitero, tanto en el arte como en la medicina, por tomar dos en particular, pero podríamos hacerlo extensivo, yo creo, a cualquier actividad. Personas que han seguido la misma capacitación luego tienen desempeños diferentes en cuanto a calidad, ¿sí? Obviamente tiene que ver también con un componente personal, de una mayor afinidad o talento. Esto, reitero, en cualquier actividad, y la astrología en ese sentido también está en la misma circunstancia. Pero si una persona, más allá de que no tuviera estas, entre comillas, dotes particulares, le gusta la astrología, le interesa lo que la astrología puede llegar a ofrecerle, un estudio serio y sistemático puede seguirlo perfectamente y puede darle muchas herramientas muy interesantes en la vida. Brignone, tenemos un mensaje en el contestador de un oyente, sí, que quiere opinar sobre este tema. La línea telefónica es el 499-8700, por si alguien más quiere llamar. ¿Lo escuchamos? A ver qué opina. Sí. Y con respecto al tema de hoy, que están hablando de la astrología y estas ciencias, opino que son todas, siempre aportan algo bueno cuando se está hablando con respecto al conocimiento de conocerse uno a sí mismo. Yo, en cuanto allá expresan una predicción futura, en eso ya no estoy de acuerdo. Excelente el programa de las chicas. Gracias. Es Miriam de Núñez, no dice el nombre. Es interesante lo que ella plantea, porque ella dice, sí, si se trata de conocer la personalidad, qué sé yo, bárbaro, cuando me van a predecir el futuro yo no creo. ¿Hay una diferencia en este sentido? ¿Y qué es lo que opina usted entre la cosa científica que tiene que ver con las características de la persona, por cuándo nació y dónde estaban los astros, y la posibilidad de adivinación o de predicción que pueda tener la astrología? Digamos, lo que pasa es que creo que en la clasificación no estaría necesariamente de acuerdo. La predicción también es científica. La mayoría de las ciencias tienen como objetivo predecir, ¿sí? Es decir, explicar los fenómenos, describir, comprender los fenómenos, poder explicarlos y poder predecir y poder operar sobre los fenómenos. Eso no significa que va a pasar lo que uno predice. Bueno, depende también la calidad de visión del astrólogo, ¿no? Pero, digamos, yo constantemente he visto predicciones, bueno, a veces en mi propia práctica, pero me refiero también en prácticas de otros astrólogos, que yo he observado predicciones de un alto nivel de precisión, con bastante distancia en el tiempo, que no eran inferibles desde el punto de vista del sentido común, sino que salían solamente
de la información astrológica y que fueron confirmadas de un modo escalofriante. Es decir, y esto es propio de la historia de la astrología. La astrología históricamente siempre ha predicho. Inclusive cuando nosotros hablamos de las capacidades psicológicas o de las características, psicológicas de una persona desde la carta natal, que es lo que más estudia la astrología moderna, olvidamos que estamos hablando del cielo del momento del nacimiento de un bebé, por lo cual estamos prediciendo, de nuevo. Es decir que, nos guste o no, el costado predictivo no lo podemos dejar de lado. Lo que no sé si necesariamente tenemos que usar como sinónimo predicción y adivinación, porque reitero, la predicción es parte del conocimiento científico en general, y la astrología tiene un componente científico, incluso en el sentido moderno más riguroso. Ahora, si quisiéramos llevarla al plano de la ciencia moderna, sobre todo de los modelos más duros, me refiero a los de la física, sobre todo las ciencias formales aplicadas, hay partes que no podemos todavía, los astrólogos, ni sé si lo haremos alguna vez, porque quizás inclusive cambien en el futuro las pretensiones respecto de la ciencia. Quizás la ciencia no busque necesariamente siempre explicar en forma material los fenómenos, sino que logre descubrir cada vez más que hay un componente simbólico en aquello que ocurre en la realidad. ¿Por qué cree usted, Vignone, que ya desde la Academia de Ciencias de Francia, en el año 1665, se intentó relegar a la astrología como un elemento de cultura popular, hasta en muchos casos degradarla a mera superstición? Yo creo que hubo un desarrollo propio de la cultura occidental, de la ciencia occidental, que fue en la búsqueda de la cada vez mayor especialización del conocimiento, que logró una cada vez mayor eficacia indudable. Hubo un divorcio cada vez mayor de todo con todo. O sea, me refiero en este sentido. La astrología es naturalmente integral. O sea, ustedes comentaban en algún momento durante el programa de hoy, a veces inclusive como dando la sensación de que esto fuera una especie de ensalada rusa, ¿no? Lo de filosofía, magia, el componente religioso y al mismo tiempo el componente científico descriptivo, o sea, desde la predicción o de la descripción de fenómenos. Pero la astrología siempre ha querido o le es natural la inclusión de todas estas facetas. Inclusive la explicación que da de por qué funciona tiene una cierta base hoy por hoy, no necesariamente consensual, pero más o menos, si se quiere, religiosa o mágica, no tanto científica, la explicación de por qué funciona, ¿no? Claro. O cuando uno dice, muchas veces la gente que va a consultar a un astrólogo dice, voy a ir a consultar a una bruja. Sí, bueno, ¿no? Sí, yo, la verdad, lo que yo conozco de la gente que yo, o sea, tanto los que me vienen a consultar a mí como la gente que yo conozco que consultan astrólogos, tienen bastante claro qué es lo que van a buscar. Ahora, a veces uno puede llegar a encontrar en determinadas publicaciones o en determinados, contextos, personas que hacen, tarot, videncias, bucios, velas, etcétera, 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 y aparece en el paquete la palabra astrología, y que quizás hable a la persona de la carta natal y quizás ni le muestre una carta natal. Quiero decir, hay muchas personas que usan la palabra astrología, capaz que se presentan como astrólogos para dar mayor credibilidad a sus prácticas personales, pero realmente esto no tiene que ver con la astrología. ¿Qué es una carta natal? Usted la nombró varias veces. ¿Es como la base de lo que le va a pasar a esa persona? Es la base de la práctica de la astrológica moderna. Ustedes comentaron justamente que en el siglo V a.C. hubo el primer referente de carta natal, si bien la astrología existe más allá de la carta natal. ¿Qué nos dice la carta natal? Exactamente. O sea, la carta natal es el cielo del momento en que uno nace, ¿sí? Y lo que de alguna manera refleja, o lo que entendemos los astrólogos que refleja, es el conjunto de la existencia del sujeto que está naciendo en ese momento. Por conjunto de la existencia me estoy refiriendo tanto a un componente caracterológico, psicológico, como también uno físico, médico, por ejemplo, pero también las circunstancias que lo rodean, es decir, las circunstancias de índole familiar, histórica, social, y cómo se van a ir despegando a lo largo de la vida, cómo ese carácter o psicología en particular van a ir forjando un destino, si se lo quiere llamar así, en función de la interacción con el medio. Esto está naturalmente implícito. ¿O sea, estaría fijado en esa carta natal también cuando termina la vida de esta persona? Sí, es muy interesante, por ejemplo, cuando en casos de personas ya muertas pero famosas, cuando van pasando, por ejemplo, cuando fue el robo de las manos de Perón, la carta natal de él era, pero realmente impresionante la forma en que aparecía todo esto reflejado, pese a que él, ya por supuesto estaba muerto hace muchísimos años, o cuando fue todo el fenómeno de la película Evita, etcétera, en la carta natal de Eva, para hablar de dos cartas de personas, digamos, conocidas y que lo tuvimos muy estudiado, digamos, fuimos siguiendo de cerca el fenómeno. O sea, el simbolismo funcionaba de un modo realmente muy llamativo, muy elocuente. Estamos hablando sobre astrología, ciencia o no ciencia, verdad o magia. Tenemos un mensaje de un oyente. Mi nombre es María Agustina
quería comentar mi opinión sobre la astrología. Yo pienso que puede tener una influencia, pero que es mínima comparada con la que tienen los discursos familiares, lo que viene en la historia de lo dicho y lo no dicho en una persona. Y comparando lo que ocurre, el destino de los chicos nacidos en una misma maternidad, a la misma hora, el mismo día, vemos que son muy distintos, y la carta astrológica sería bastante similar. Interesante lo que plantea la gente, porque dice, bueno, el destino estaría fijado en la carta natal cuando nació, pero la cultura, la familia, lo que condiciona... Sí, no hay duda que estamos condicionados por un montón de cosas, o sea, no es solo Freud o solo Marx o solo... Obviamente todas estas componentes que han sido muy estudiados por distintas teorías, creo yo que sí, es cierto, influyen en nosotros. Ahora, lo que yo señalaría, o hasta casi, no me atrevería a decir, casi objetaría respecto de aquello que señaló la oyente, me pregunto yo si ha hecho la comprobación de ir a una maternidad y ver a dos personas nacidas a la misma hora, en el mismo lugar, qué pasa con sus destinos. Porque esto sí ha sido estudiado por astrólogos y realmente las coincidencias son, reitero, escalofriantes. Es decir, en general, la mayoría de las personas que nos manejamos o que se manejan en la sociedad, cuando se da una cierta oportunidad de opinar sobre la astrología, en general se opina desde un desconocimiento del asunto. Lo que nos lleva a tener que hablar de creencia, creo o no creo, y bueno, entramos en un plano personal casi religioso, creo o no creo, leo el horóscopo, no creo, pero quiere decir, generalmente no hay un conocimiento de si esto ocurre o no. Entonces, perdón, en relación con lo que usted decía, ¿esto quiere decir que dos hermanos gemelos tienen la misma carta natal? No, porque lo de gemelos es diferente porque tienen no solo la misma carta natal, sino que tuvieron un mismo componente genético también, y hay un destino compartido, pero realmente compartido, que problematiza de alguna manera la norma. Yo me refiero a lo que se llama los gemelos astrológicos, por ejemplo, personas nacidas a la misma hora, al mismo día, en el mismo lugar, pero de familias distintas, y es mucho más interesante cuando se da en contextos hasta socioculturales diferentes, en clases económicas diferentes, se ven paralelos muy, muy llamativos. Acá nos llamó Fidel de Malvinas Argentinas, sí. Da un mensaje que yo no termino de entender mucho porque habla en terminología astrológica, diría. Dice, los estudios astrológicos provienen del norte del globo terráqueo. Sí. Aquí en el hemisferio sur están dados vueltas sí. Los signos del zodíaco. Él cree que influyen en todos los tipos de naturaleza, pero que están desfasados unos grados. De acuerdo, bueno, vamos a la primera parte. Ayer hubo un programa en ATC, justamente, que trató sobre este tema, donde también nosotros hemos participado, porque hubo un arquitecto argentino, Christoffersen, que ha hecho varios edificios de la Bolsa de Comercio, etcétera, a principios del siglo, que era como tantos arquitectos masón y de hecho astrólogo, y él, como otros en esa época, habían observado que realmente ciertas realidades de la astrología, tal como las conocemos, cuando las llevamos al hemisferio sur, parecería ser que debieran ser readaptadas. El problema es que cuando se intentó hacer esa readaptación de esas realidades al hemisferio sur, no fue convincente. Es decir, nuestra astrología acá en el hemisferio sur espacialmente funciona, por supuesto, perfectamente, pero la interpretación es como si la viéramos desde la perspectiva del hemisferio norte, que a algunos también les despierta suspicacias políticas, ideológicas, que son absolutamente comprensibles, yo las comparto, pero el tema es, antes que nada, los hechos, si funciona o no funciona, así o asá, y realmente funciona la astrología que nosotros hacemos, llamémoslo así, importada del hemisferio norte, como de hecho casi toda nuestra cultura, funciona perfectamente acá donde estamos. Beñoni, ¿los políticos creen mucho en los astrólogos? Sí. ¿Más que otros? Sí, bueno, depende de qué políticos. Obviamente hay líneas políticas que son más permeables al pensamiento mágico. ¿En la Argentina? Como en la Argentina, sí, por supuesto. ¿Pero qué líneas? No, el peronismo, por supuesto. Si tuvimos la desgracia de tener a López Rega, esta persona que se decía a sí mismo astrólogo y que de hecho aparentemente mínimamente lo era, al frente del país y al frente de las matanzas y atrocidades que ocurrieron cuando él estuvo, ¿no? Quiero decir, lamentablemente también justamente ciertos partidos, por ejemplo la principal oposición, el radicalismo, veían a este componente mágico del peronismo como algo bastante oscuro, y al mismo tiempo por esto se han mantenido sistemáticamente más distanciados. Claro. Y de alguna manera esto, bueno, como que se la pierden, ¿no? Porque realmente históricamente y en muchísimos países de Occidente, de Oriente, el diálogo de la astrología con el poder ha sido constante. Les guste o no a los astrólogos y les guste o no a los ciudadanos, quiero decir, habiendo una intuición, o algo, aunque más no sea por si acaso, digamos, los
políticos siempre han estado consultando a los astrólogos. Jerónimo Brignone es el director de estudios de la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires. ¿Dónde queda la fundación? La fundación queda en la zona de Congreso, en la calle Perón, 1751, segundo D. El teléfono, si no hay problema, lo puedo decir, es 4371-9978. Y estamos empezando cursos justamente en octubre. Nuestros cursos son de bloques bimestrales, son como materias bimestrales, es toda una carrera organizada bastante exhaustiva. ¿Y hay que tener una formación previa, un secundario aprobado? No, honestamente no lo pedimos porque como después tampoco todavía no está oficializada la carrera, entonces no queremos tanto cerrar puertas. Por supuesto, de hecho, más allá de que lo pidamos o no, lo habitual es que tengan por lo menos secundario cursado las personas que cursan estudios con nosotros. Tenemos un promedio de unos 200 estudiantes como movimiento habitual, y varios de ellos, yo diría un porcentaje bastante alto del estudiantazgo, tienen títulos de otra índole, o sea, no solo secundarios. Bueno, le agradecemos, Brignone, bueno, yo le agradezco mucho realmente el tratamiento tan respetuoso y ameno sobre el tema, y la oportunidad de poder hablar. Vamos a seguir hablando del tema, vamos a tener ahora la palabra de un científico que nos va a decir desde su punto de vista si la astrología ¿es ciencia o no es ciencia? 9:25 de la mañana, esto es Cátedra Libre, estamos tras... Muy bien, oyentes que se comunican con Cátedra Libre. El horóscopo de hoy, de Sagitario, según el diario Clarín y según el astrólogo, no sirve para nada porque lo escribió algún periodista. Dice que Sagitario permita que sus sentimientos y emociones se expresen sin trabas hoy, Eso te digo, quiero que sea mi horóscopo. ¿Qué diario? Tendríamos que... Es que no traje el... No sé si la Nación debe tener también horóscopo. Ahora lo buscas. Como no leo el horóscopo, tengo que confesar, hasta ahora, no sé, porque Brignone me pareció serio. Sí. Pero vamos a ver en un ratito qué piensa un científico respecto a este tema. Norma de Saavedra dice que cree en la astrología, si no la gente del campo no se fijaría en la luna para sembrar. Físicamente, cada astro influye en cada persona por la fisonomía y la contextura. Diana de Villa Insuperable cree en la astrología, pero a veces cree que se agrandan mucho los temas. Susana de Ramos Mejía, jamás el horóscopo ni la carta natal que ella se hizo le acertó. En el teatro La Ranchería, en México, 1152. Hace un rato nos preguntamos sobre la astrología, si tenía base científica o no. El que contestó fue un astrólogo, director del Centro de Estudios Astrológicos de Buenos Aires, Jerónimo Brignone, por supuesto, dijo que sí, dio todas sus explicaciones y sus razones. Estamos ahora en contacto con un hombre que, si uno dice ciencia en la Argentina, bueno, Gregorio Klimovsky, filósofo de la ciencia, epistemólogo y matemático. ¿Qué tal? Buenos días, Klimovsky, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Usted cree en la astrología? ¿Cómo? ¿Cree en la astrología? No, para nada, creo que es una vergonzosa superstición que es increíble que ciertos periódicos y publicaciones sigan manteniendo. Es el resto de creencias primitivas realmente de muy pobre valor científico y que es extraño que de alguna manera esté permaneciendo en la actualidad. Se puede explicar hace unos 3.000 años aproximadamente, cuando la gente creía que había esfera celeste, una esfera en serio, y que esa esfera estaba tachonada con esa especie de lentejas luminosas que son las estrellas, que los planetas que se mueven en el cielo, por eso se llaman planetas, quiere decir los errantes, al pasear por el cielo de alguna manera lo hacían por alguna razón, y como simbolizaban dioses, esto implicaba de alguna manera que estos dioses transitaban por distintas constelaciones, distintas figuras, que tenían que ver de alguna manera con el destino de los hombres ligados a las fechas pertinentes. Hoy día sabemos que todo eso no es así. El universo es infinito, no hay esfera celeste como un cuerpo verdadero, hay una especie de perspectiva o ilusión. Las estrellas son infinitas y a muy distintas distancias. Lo que nosotros vemos cuando las vemos justapuestas es un efecto de perspectiva, y realmente no hay ninguna razón para que los planetas, por ejemplo, y aún los astros, que son esferas de gas o esferas de roca, según el lugar donde están, tengan que influir de alguna manera en nuestro destino. Y por otra parte, todavía si uno se preguntara, ¿pero no habría algún pedacito de verdad en todo esto? Podría uno divertirse. Yo tengo un librito bastante completo en esta cuestión. La cantidad de pifias y errores que se han
cometido, algunos de los cuales son célebres. En 1956, creo que ese era el año, uno de los mayores astrólogos de Estados Unidos pronosticó que iba a ser el año de los triunfos políticos de Kennedy. Y psicólogos en su consultorio. En realidad, entre los científicos serios, los prominentes que se dedican a cosmología, astronomía, los que se dedican a cuestiones de biología, no conozco a nadie que crea en serio en la astrología. Lo que pasa es que la gente se toma como un pequeño pasatiempo. ¿Es como una moda? ¿Usted cree? No, no es una moda, es una costumbre que se ha de alguna manera establecido. Como las revistas traen los horóscopos, uno mira a ver qué dice, digamos, ¿no? Y después que se cumpla o no se cumpla, como pasan otras cosas, uno ya no se ocupa más del asunto. En realidad, si usted examina los horóscopos tales como aparecen en las revistas, se va a dar cuenta que son de una vaguedad tan grande que en realidad no dicen... Bueno, pero el astrólogo nos decía que los horóscopos de la revista no lo escriben los astrólogos. Sí, ya lo sé. Que la escribe cualquier periodista, porque además ningún medio de comunicación contrata un astrólogo. Pero los periódicos publican y con eso inducen al público a creer que hay algo en eso que se llama astrología. Los pronósticos son cosas muy fáciles de hacer. Yo le puedo hacer un pronóstico a usted. Hágame, a ver, para hoy. Uno, bueno. Tal como en este momento... Pero sea bueno, mire que es sábado. Dígame algo bueno para el fin de semana, le digo uno que es sencillo, se puede comprobar. Dele. Usted tiene muchos problemas, pero los va a ir solucionando, lo cual le va a dar satisfacciones, solo que tendrá que tener en cuenta que a medida que los solucione, aparecerán nuevos problemas. ¿Qué tal, le gustó? Sí, me gusta. ¿Y me voy a mudar o no me voy a mudar? Es posible que sí, porque evidentemente hay tantos cambios en la actualidad que es bastante probable que uno pueda buscar una nueva habitación o un nuevo modo de vida. Pero ahí no lo acertó, como dicen los astrólogos, es una tendencia. A lo mejor usted tiene ganas de mudarse o hay circunstancias vitales que de alguna manera la impelen. Pero cuando uno lee los horóscopos de las publicaciones, incluso culturales, se extraña a ver la vaguedad y la importancia que les dan. Yo una vez me tropecé con una investigación que se hizo en Estados Unidos, en que gente científica de mucha seriedad se dirigió a un diario importante, creo que fue el Washington Post, para preguntar, pero dígame, ¿cómo pueden publicar ustedes horóscopos? Estamos en la época de la ciencia, en la época del saber bien fundamentado. Y le contestaron, si nosotros no publicamos los horóscopos, perdemos automáticamente el 5% de los lectores. Bien. Gregorio Klimovsky, se nos termina el programa, pero le agradecemos muchísimo su opinión, la verdad muy valiosa, una opinión de un científico, filósofo de la ciencia, epistemólogo y matemático sobre la astrología, bueno, muy distinta a la opinión del astrólogo. Y gracias y buenos días, Klimovsky. Ha sido un placer. Gracias. Mónica, te digo una cosa. Decime, voy a pronosticar qué vas a hacer a las 10 de la mañana. Lo tuyo no es muy científico. Pero no tenés posibilidades de cambio. Esta es una de las opciones que sí o sí vas a hacer. Vas a prender el televisor. Prestame atención, porque esto es con hipnosis. Es pronóstico con hipnosis. Vas a prender el televisor que tengas más cerca. Lo vas a poner el canal 5 de Cablevisión o 75 de Multicanal en Plus Satelital, hipnosis mediante. Y vas a ver Pensar Más, el programa que co-conducimos. No lo voy a ver, lo voy a protagonizar y lo voy a ver también. Las dos cosas. Sí, y vamos a... entonces, los temas que tenemos van a ser ministros de educación y cuál es su historia, quiénes fueron, si se formaron en educación o si llegaron ahí porque era la cartera que tenían más a mano, y también una entrevista a Cristina Vanegas. Bueno, 10 de la mañana en Plus Satelital, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Canal 5 de Cablevisión, Canal 75 de Multicanal, en el interior del país, en los distintos señales por las que se ve Plus Satelital. Silvia, vos también vas a tener un poder de predicción impresionante. A ver, déjame concentrar. Porque solo con decirme un número vas a decirme quién se va a ganar la cena para ir el viernes que viene, si quiere, a el restaurante El Supremo. A ver, ¿qué número te puedo decir? El 4. Ah, pero te digo el número de cuánto a cuánto. Espera, pero 4 tenemos que tener. Del 1 al 21. Y bueno, ya dije 4, entonces 4. Lo puedo cambiar. Nora Aguilar es una de las que va a ir, va a tener 2 cenas, o sea que puede ir acompañada con su novio, marido, esposo, hijo,
Bueno, lo que quiera. ¿Y hasta qué número Muñeco, tengo? ¿Cuál es el último número? El 21. El 21, entonces. Ah, qué predictiva que estás. Ana María Lucentino es la otra cena, en el Barrio Supremo. Esperemos que la pasen bien, que disfruten de esta cena que sorteamos entre nuestros oyentes que se comunicaron hoy con nosotros y nos dejaron su mensaje. No, pero no te vayas todavía, tengo un mensaje de oyente más. A ver, y vamos dale. a escucharlo. Hola, bueno, como siempre, felicitarlos por el programa. Soy Cecilia Ramos Mejía. Quería comentar que yo de la astrología creía que era solo un juego hasta que me hice amiga por el azar de una astróloga y realmente vi todo el estudio que hay que tener por detrás y cuántas cosas serias uno puede aprender sobre las personas y las relaciones. Bueno, me encantaría poder ir a ver Madame Bovary. Chao. Saben qué hacer con la culpa y el miedo que les dejó su sideral de conexión. Hicieron hoy cátedra libre en la conducción Silvia Bache y Mónica del Tran, en producción Alejandro Persia, asistencia de producción Silvina Orbillo, Leonardo González, operación técnica Ignacio Rivelmi, coordinación de aire Pablo Cojan, control central José Veiga, informativo María Fernanda Garrido, locución Daniel.